Caminando voy para Canaán. Caminando voy para Canaán. Caminando voy para Canaán. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Si usted no va, caminando voy para Canaán. Al venir Jesús, yo me voy con él. Al venir Jesús, yo me voy con él. Al venir Jesús, yo me voy con él. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Caminando voy para Canaán. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Muy buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios durante este mes que hemos estado estudiando sobre el ejemplo de varias mujeres de la Biblia a quien Dios usó y ha usado para darnos grandes enseñanzas. Y bueno, pues hoy es el último domingo del mes de mayo, por lo que este será, por ahora, el último mensaje que tiene como protagonista a una mujer. No porque no haya más ejemplos de mujeres en la Biblia, porque podemos ver que sí los hay. Sin embargo, se acerca, ya está a la puerta, ¿verdad? El mes en el cual se festeja el Día del Padre, por lo que junio se presta muy bien para que toquemos ejemplos de grandes varones de la Biblia. Pero pues aún no es junio, así que estudiemos, les invito a que estudiemos un ejemplo más de una mujer a quien Dios usó y quiere seguir usando para edificar nuestras vidas. Su nombre es Rahab. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan quién es Rahab? ¿Quién fue Rahab? ¿Recuerdan su historia ahí en Josué capítulo 2? ¿Recuerdan cómo la usó? ¿De qué manera la usó Dios, verdad? Para llevar a cabo sus propósitos. Bueno, pues en un momento más estaremos hablando sobre esto, sobre su ejemplo. Estaremos aprendiendo también cosas muy importantes, pero antes les invito, hermanos, a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú permites que podamos meditar, escuchar y meditar tu palabra, Señor, que tengamos una oportunidad más. Gracias te damos porque la confianza que tenemos es que tú estás con nosotros, Señor, y que tú haces tu obra como siempre, que estás aplicando y vas a aplicar a nuestra vida tu palabra, y te pedimos por favor que así sea, que podamos tener un corazón receptivo, atento, Señor, dispuesto para lo que tú tienes preparado para nosotros. Por favor, toma en control todas las cosas, abre nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a concentrarnos, a hacer a un lado toda distracción. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver quién fue Rahab. Les decía que vamos a estar hablando sobre Rahab y vamos a ver un poquito sobre ella. ¿Quién fue Rahab? Bueno, pues en la Biblia podemos ver que Rahab fue una mujer que vivió en Jericó, ¿verdad? Jericó también era conocida como la ciudad de las palmeras, pues se encontraba en un valle muy verde, donde había muchas palmeras. Además, también que era una de las ciudades más fortificadas de Canaán. Y es que la ciudad estaba rodeada por dos murallas, separadas una de otra de aproximadamente unos 4.5 metros, y aun cuando las murallas
no eran muy altas, sin embargo, pues sí eran altas, y eran muy anchas, y eran muy fuertes, por lo que había casas construidas ahí en las murallas, siendo una de estas casas la casa de Rahab. Rahab también, hermanos, antes de ser transformada por nuestro Señor, no era una mujer de carácter moral, ¿verdad?, respetable. Al contrario, podemos ver en la Biblia que en su primera presentación se nos dice que era una ramera, que vendía su cuerpo por dinero, como lo estaremos leyendo también. Así que Rahab era una prostituta en una cultura conocida por su idolatría y decadencia moral, pues la prostitución era parte de la adoración a Baal, en donde los adoradores intentaban invocar la bendición de Baal a través de ritos sensuales e inmorales. Y esto es lo que a muchos les causa ruido, ¿verdad? Les incomoda el pensar que una mujer así fuera llegar a ser grandemente usada por Dios, pero le damos gracias en verdad a nuestro Dios por su gracia y su misericordia, que no importa el pasado que hayamos tenido, cuando venimos a Él arrepentidos, con un corazón contrito y humillado, Él nos perdona, y no solamente nos perdona, nos moldea, nos transforma y nos usa para sus planes y sus propósitos. Así que aun cuando Rahab tenía esta reputación, a pesar de su pasado pecaminoso, Rahab llegó a cumplir el propósito de Dios y ser usada grandemente por Él, a tal grado que llegó a ser parte del pueblo escogido por Dios y de la genealogía del Señor Jesús. Ahí en Mateo, capítulo 1, versículos 5 y 6, leemos lo siguiente. Salomón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y si seguimos leyendo y seguimos viendo la descendencia de Rahab, ¿verdad?, y todo los que fueron tras ella, llegamos hasta nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos habla de una gran bendición que tuvo Rahab. Rahab, hermanos, tuvo la bendición y el privilegio de ser parte de la genealogía de Jesús, al igual que ser parte del salón de la fama de los héroes de la fe. Porque cuando vamos ahí a Hebreos capítulo 11, que les invito a que vayamos rápidamente o que me escuchen ahí en Hebreos 11, en donde encontramos esa porción, ¿verdad?, es conocida como los héroes de la fe. Llegamos al versículo 31 y después de que se habla de grandes hombres, se menciona también de Sara. Podemos leer también en cuanto a Rahab, dice en el versículo 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Pero por qué trascendió? Por su fe. Por la fe de Rahab es que trascendió, como lo estaremos viendo. Con esto podemos ver que lo único que podemos esperar de nuestro Dios, cuando acudimos a Él con fe y arrepentimiento, es su misericordia y gracia, a través de lo cual somos perdonados. Somos restaurados y usados por nuestro Señor, como lo podemos ver en Rahab, quien fue una mujer que, a pesar de su pasado, un pasado pecaminoso, cumplió el propósito de Dios para su vida. Y quiero invitarles a que vayamos allá a nuestra porción base, Josué capítulo 2, ¿verdad? Pónganle una marquita ahí y que leamos por ahora solamente el versículo 1. Después estaremos leyendo los demás versículos, pero el versículo 1, ¿qué dice, por favor? Ayúdenme a leerlo. Josué 2:1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Recordemos que la tierra, antes de pasar el Jordán, ya se encontraba ocupada por Gad, Rubén y la media tribu de Manasés. Pero aún quedaban las demás tribus, cuyas tierras estaban pasando el Jordán
rumbo al oeste, en donde habitaban los poderosos, ¿verdad? Los poderosos cananeos. Sin embargo, era una tierra que Dios ya se las había dado, como Dios se lo dijo al pueblo a través de Moisés en varias ocasiones. En Deuteronomio lo podemos ver que Dios repite su ley y de la misma manera les reitera su promesa. Les reitera que Dios ya les había dado esa tierra prometida, hermanos. Lo único que tenían que hacer era subir y tomar posesión de ella, pues tenían la promesa de victoria por parte de nuestro Dios. Para este tiempo, el tiempo en el cual estamos leyendo, ya Moisés había muerto y Josué se encontraba al mando, por lo que decidió enviar secretamente, como lo leíamos, a 2 espías. La Biblia no nos dice los nombres de estos espías, sin embargo la cultura, ¿verdad?, basada en especulaciones, da 2 nombres, ¿verdad? Dicen que era el fiel Caleb, uno de ellos, y que el otro, ¿verdad?, era el sumo sacerdote Eleazar. Dicen ellos, pero la Biblia no nos da testimonio de eso. Pero posiblemente pudo haber sido, porque Josué, viendo lo que había pasado la vez anterior cuando Moisés envió 2 espías, no quiso arriesgarse, ¿verdad?, a mandar a cualquiera, sino a personas que realmente, ¿verdad?, iban a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, y iban a regresar y dar un informe de esa misma manera. Así es que pudo haber sido ellos, pudieron haber sido ellos, o otros, ¿verdad?, que estaban en el mismo sentir que Dios, que Josué, ¿verdad?, y que ellos. Entonces decide mandar secretamente a 2 espías a reconocer la ciudad de Jericó, la cual era la primera que tenían que conquistar. Fue aquí cuando estos 2 hombres entraron de una manera estratégica, porque si lo pensamos bien era algo estratégico el entrar a posar, ¿verdad?, en la casa de Rahab, que además era una posadera, teniendo un trato respetuoso para ella y solo como huéspedes. Solo como huéspedes, pues Dios tenía un propósito para esto. Y ahorita lo vamos a ver en la lectura. Número 1, en primer lugar, proteger la vida de los espías. Ese era el propósito, guardarlos, protegerlos. Miren lo que dice nuevamente ahí en el 2, del versículo 1 al versículo 7. Y quiero invitarles a que lo leamos de forma alterna, nuevamente, ¿verdad? Aprovechando que Lucy me está apoyando, ¿verdad? Los hombres, el 1, y las mujeres, el 2, y así nos unimos hasta el versículo 7, ¿sí? Por favor, hermanos, ayúdenos a leer las mujeres, el 2, y los varones, el 1. ¿Qué dice el 1? Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Entonces, en primer lugar, el propósito tenía con proteger la vida de los espías, pero también, en segundo lugar, el propósito tenía que ver con afirmar la fe de Rahab. Porque ella, como lo vamos a estar viendo, había escuchado y había tomado la decisión de creer. Pero era necesario afirmar esa fe, de tal manera que se afianzara, que se acrecentara, ¿verdad? Que se concretara esa obra de nuestro Dios en su corazón. Miren lo que dice del versículo 8 al 11, varones, el 8 dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto,
y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces podemos ver que la fe de Rahab se está afirmando. Pero también, número 3, el propósito para esto era salvar a Rahab y su casa. Salvar a Rahab y su casa, porque hermanos, Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios clemente y misericordioso, que cuando una persona o un grupo de personas toman la decisión de poner su fe en Él los salva, Él los libra, Él los guarda. Podemos ver que en el corazón de todos los demás de Jericó no había esto. Sin embargo, en esta mujer sí y en su familia, por lo cual Dios decide salvarla y ella se lo pide. Miren lo que dice ahí del versículo 12 al 22. Por favor, varones, el 12 dice así: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es tuyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocaremos. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron, porque como veíamos, el propósito era proteger a los 2 espías, guardar sus vidas, al igual que afirmar la fe de Rahab y salvarle a ella y a su casa. Y es que aquí se cumple ese precioso versículo que dice, hermanos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque una puerta de oportunidad se abre para los nuestros, para los tuyos, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la decisión de poner la fe en nuestro Señor. Pero también, hermanos, el propósito tenía que ver con fortalecer la fe de los espías. De los mismos espías, fortalecer la fe de Josué, al igual que por supuesto la de todo el pueblo de Israel. Miren lo que dice versículo 23 y 24, juntos por favor, ¿qué dice? Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido, y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ellos lo están contando con su fe afirmada, afianzada, acrecentada. Josué lo escucha y de la misma manera su fe es fortalecida. Y lo mismo es cuando se lo hacen saber al pueblo. Dios les había entregado ya esa tierra y se los estaba confirmando una vez más. Dios tenía un propósito muy especial para Rahab, el cual se cumplió, no importando el pasado de Rahab, no importando su pasado. Y es que a la luz de la gracia de Dios, no importa lo que solíamos ser,
Todo lo que importa ante los ojos de nuestro Dios es que por nuestra fe en Él le agrademos. Busquemos agradarle, honrarle, glorificarle, hacer su voluntad. Pues como lo dice ahí en Hebreos 11:6, lo recuerdan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que nuestro pasado no determina nuestro futuro, sino nuestra fe en nuestro presente. Nuestra fe en nuestro presente es lo que ha de determinar nuestro futuro, por lo que como Rahab cumplamos el propósito de Dios a pesar de nuestro pasado. Este es el título. Como Rahab, cumplamos el propósito de Dios a pesar de nuestro pasado. Y solamente tengo un punto principal, aunque hay varios subpuntos, ¿verdad? Pero como Rahab, cumplamos el propósito de Dios a pesar de nuestro pasado. Número 1 y único punto, con fe. ¿Cómo lo estamos viendo? Con fe, una fe como la de Rahab, la cual es, letra A, en primer lugar, una fe que actúa en favor de Dios. Una fe que actúa en favor de Dios. Hermanos, es necesario que cumplamos el propósito de Dios, como lo terminamos de ver en la mañana, ¿verdad? Con Esther, haciendo nuestra parte. Pero es necesario que lo hagamos a pesar de nuestro pasado, porque muchas veces nuestro pasado viene a sabotear nuestro presente, cual no debe de ser. Es necesario que lo hagamos con fe, como la de Rahab, letra A, una fe que actúa en favor de Dios. Miren lo que dice ahí en el versículo 3 al 6. Nuevamente, versículo 3 al 6. Rahab creyó en Dios, puso su fe en Él y actuó a su favor. Miren lo que dice nuevamente, 3 al 6. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, el rey de Jericó, saca a los hombres de los hijos de Israel que han venido aquí esta noche, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero ¿qué contestó mujer? ¿Cuál fue su decisión? 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Recordemos que aun cuando Rahab está poniendo su fe en el Señor, había puesto su fe en el Señor, pues aún tenía la tendencia, ¿verdad? A actuar, a reaccionar como el mundo lo hace, ¿verdad? Y miente, lo cual no es correcto, no es algo que agrade a Dios. Pero lo que estamos resaltando es porque ella pues todavía no tenía, ¿verdad?, ese encuentro personal con el Señor. Estaba en eso, tomó la decisión de poner su fe en el Señor, pero pues cometió algunos errores. Sin embargo, lo hizo por fe, dice en el 5. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Hermanos, Rahab sabía cuál era el propósito por el cual los espías estaban ahí. Sí, lo sabía. Y sin embargo, aún así, les dijo voluntariamente a ellos, como vamos a ver, todo lo que les dijo, los animó, los escondió y los ayudó a escapar, con lo cual, hermanos, podemos ver que estaba traicionando a su pueblo. Le estaba dando la espalda a su rey y a sus amigos. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no los entregó a los soldados con el fin de ayudar a salvar a su ciudad? ¿Por qué no actuó en favor de Jericó, en favor de sus amigos, en favor de los suyos, hablando de Jericó? ¿Por qué no lo hizo? Porque había puesto su fe en Dios. De manera que decidió actuar en favor de Él y sus propósitos. Algo, hermanos, en lo cual necesitamos reflexionar también nosotros. Pues cuántas veces decimos tener nuestra fe puesta en Cristo, sin embargo, no actuamos en favor de Él. No hacemos nuestra parte a fin de que los planes y propósitos de Dios se cumplan. Muchas veces actuamos en favor de nuestros propios intereses o de los intereses de otros, pero no en favor de Dios y su obra, lo cual no debe ser así. No debe ser así.
La fe que nos ayuda, como Rahab, ¿verdad?, a cumplir con el propósito de Dios, a pesar de nuestro pasado, es una fe que actúa en favor de Dios y de su obra. Así que como Rahab, cumplamos el propósito de Dios, a pesar de nuestro pasado, con fe. Reflexionemos, hermanos. ¿Qué estamos haciendo en favor de nuestro Dios? ¿Hay algo que estemos haciendo en favor de nuestro Dios? ¿Qué es? ¿Estamos haciendo algo en beneficio de su obra? ¿Qué estamos haciendo en beneficio de su obra? Reflexionemos. ¿Es lo que Dios quiere que hagamos? Ahora, ¿es todo lo que Dios quiere que hagamos o todo lo que podemos hacer? Hermanos, como Rahab, es necesario que cumplamos con el propósito de Dios a pesar de nuestro pasado con fe. Una fe que actúa en favor de Dios y de su obra. Pero también, letra B, una fe que se da por oír lo que Dios ha hecho. Una fe que se da por oír lo que Dios ha hecho. Como podemos ver en el ejemplo de Rahab. Miren, vamos del versículo 8 al versículo 10. 8 al 10. Por favor, nuevamente en forma alterna, los varones el 8 y las mujeres el 9 y juntos el 10. Dice así: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Cuando Rahab oyó lo del mar Rojo, ¿cómo fue que Dios, verdad, los sacó de Egipto, los llevó, los condujo, y cuando venía Faraón tras ellos y ellos estaban frente al mar Rojo, Dios abre el mar Rojo para que ellos pasasen por en medio, verdad, en la tierra seca, sin mojarse, y después al cruzar, lo cierra y todo el ejército de Faraón es ahogado ahí. Cuando Rahab oye eso y oye sobre la victoria contra los dos reyes amorreos, supo que Dios en verdad les había dado esa tierra a los israelitas, pues reconoció que solo la obra de un Dios así de poderoso era capaz de hacer todo eso. Rahab fue de las que oyó y creyó sin haber visto, todo lo contrario con Tomás, ¿verdad? Si no metiere, si no viere, ¿verdad? Entonces no creeré, ¿verdad? Hablando de meter su dedo, ¿verdad? Ahí en las marcas de los clavos en sus manos, ¿verdad? La mano en su costado. Dijo, si no viere, no creeré. Pero Rahab no actuó así. Rahab no vio y sin embargo creyó. Y es que la verdadera fe, hermanos, es aquella que se da y se fortalece por oír todo lo que Dios ha hecho, por oír su palabra, como lo podemos ver ahí en Romanos 10:17, en donde nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermanos, entre más escuchemos la palabra de Dios, entre más nos llenemos de ella, más grande y firme será nuestra fe. No nos conformemos. Entre más oportunidades tengamos de escuchar la palabra de Dios, entre más nos estemos llenando de la palabra de Dios, más grande y firme será nuestra fe. Como lo podemos ver en Rahab, quien llegó a ser una heroína de la fe, como lo leíamos ahí en Hebreos 11. ¿Lo recuerdan? Que donde es resaltada por su fe. Pero hermanos, se dio con base en lo que había escuchado acerca de nuestro Dios. Como Rahab, hermanos, cumplamos el propósito de Dios a pesar de nuestro pasado con fe. Letra B, una fe que se da por oír lo que Dios ha hecho, pero también, letra C, una fe que reconoce que solo Dios es Dios y no hay más. Una fe que reconoce que solo Dios es Dios y no hay más. Miren lo que dice el versículo 11. Ella lo reconoció, lo entendió. Se dio cuenta de esto, dice en el versículo 11, 2:11, dice,
Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. ¿Qué dice? Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y es como si dijera, y no hay más. Solo es Dios. Él es Dios arriba, Él es Dios abajo y no hay más. No hay más. Todos los de Jericó sabían, hermanos, que Dios estaba con Israel, por lo que sus corazones dice que desmayaban. Sin embargo, ninguno de ellos reconoció lo que solo Rahab y después su familia reconocieron, que solo hay un Dios vivo y verdadero, al cual es necesario que le honremos y adoremos, pues solo Él puede salvarnos. Y en verdad que así es. Solo hay un Dios vivo y verdadero que puede salvar. Fuera de Él no hay más. Es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Miren, vamos a Isaías. Isaías 45 del versículo 5 al 22. Hagamos esta lectura, hermanos. Y que nuestra fe, hermanos, se fortalezca a través de las palabras de nuestro Dios, hermanos, en cuanto a esto. Isaías 45 del versículo 5 al 22, que dice así, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, mujeres. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene tu obra no tiene manos? Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Porque aquí le está hablando a Ciro, que lo iba a usar, ¿verdad? Para sus propósitos también. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, ¿verdad? Está hablando de sí mismo, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a Dios, a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios, hermanos, solo Dios puede salvarnos.
del castigo que merecemos por ser pecadores, a fin de que no perezcamos en el infierno. Solo Dios puede hacer eso. Ahí en Juan 3:16, un versículo que hemos estado resaltando últimamente, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda en la condenación eterna, en el infierno, sino al contrario, tenga vida eterna, que puede estar en la presencia de nuestro Dios. Solo Él puede salvarnos del poder e influencia continua del pecado a través de su palabra, ¿verdad? Dice ahí en 1 de Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Que a esta salvación se refiere precisamente a eso, a la influencia, ¿verdad?, del pecado día con día en nuestra vida. Dios quiere salvarnos de eso, Dios quiere darnos la victoria. Solo Él puede salvarnos y librarnos de todo mal, como a Rahab lo entendió, como Rahab lo creyó. Miren lo que dice ahí en Josué, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Libraréis nuestras vidas de la muerte. Rahab lo entendió, lo creyó, puso su fe en esto. Hermanos, todos debemos estar conscientes que sin Dios estamos perdidos. Nadie puede salvarse por sí mismo. Por ello, como Rahab, debemos creer en Dios como el único que puede salvarnos y el único a quien debemos adorar y servir. Al único a quien debemos reverenciar, al único a quien debemos agradar, al único a quien debemos obedecer. Por lo que así como Rahab estuvo dispuesta a arriesgar todo lo que tenía, porque creyó en Dios como el único Dios vivo y verdadero, de la misma manera es necesario que nosotros lo creamos y tengamos la misma disposición que tuvo ella. Como Rahab, cumplamos el propósito de Dios a pesar de nuestro pasado con fe. Letra D, una fe que se somete y obedece. Una fe que se somete y obedece. Miren lo que dice ahí del 14, versículo 14 al 21. Dice así, dice: ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, ¿qué tenía que hacer? No denunciarlo, no hablarlo, no descubrirlos. Dice: y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Pero es necesario que tú guardes esto, que no lo digas, que no nos descubras. 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. 17, por favor, ¿ustedes qué dicen? Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento o que nos hayáis juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Dice que tenía que hacer, tenía que atar ese cordón de grana ahí en su ventana. Tenía que creer que eso le iba a ayudar, ¿verdad? Y hacerlo, porque la fe nos conduce a la obediencia. Y ella lo hizo, pero no solamente eso. Dice: y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. ¿Qué dice el 19? Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Entonces era necesario que estuviesen ahí y que no saliesen. Y es que, hermanos, en verdad que Dios ha instituido el hogar como protección para nosotros.
Que nosotros podamos estar, ¿verdad?, en nuestro hogar, ¿verdad? Aun cuando tenemos que salir, hermanos, que nuestra segunda prioridad se encuentre en nuestro hogar después de nuestro Dios. Y ellos tenían que hacerlo, era necesario que obedecieran. Fíjense lo que tenía que hacer Rahab, dar testimonio a sus familiares y reunirlos, congregarlos ahí, ¿verdad? Qué bendición es eso, como hoy en día muchas veces se da, ¿verdad? Que nos reunimos, ¿verdad?, con las familias ahí en nuestras casas, ¿verdad? Y en este tiempo para escuchar la palabra de Dios, estar atentos de ello, hermanos. Rahab lo tenía que hacer. Dice en el 20, y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana, y podemos ver que hizo todo lo demás. La verdadera fe tiene que ver con esto que estamos leyendo, con creer a Dios y actuar de acuerdo a ello. Por lo que si tenemos fe, es necesario que hagamos un lado nuestra propia opinión y le obedezcamos, sometiéndonos a su voluntad. Es muy importante esto. Como Rahab, hermanos, cumplamos el propósito de Dios a pesar de nuestro pasado con fe. Una fe que se somete y obedece, pero también letra E, no hay fe. Tenemos que tener fe, ¿verdad? Pero no hay letra fe. Letra E, una fe que busca el cambio y trasciende. Una fe que busca el cambio y trasciende. Rahab ya no siguió siendo la misma. ¿O sí? No. Rahab cambió, convirtiéndose en parte del pueblo de Israel, a tal grado que con el tiempo se casó con un miembro de la tribu de Judá, con quien tuvo un hijo llamado Boz, el cual se casó con Ruth, quien tuvo a Obed, quien fue padre de Isaí, el cual a su vez engendró a David, quien llegó a ser el rey de Israel. Y si continuamos con su descendencia, llegamos hasta María, quien fue madre de Jesús. ¿Trascendió la fe de Rahab? Sí, pero ¿por qué trascendió, hermanos? Porque Rahab se arrepintió. Y a eso nos lleva la fe, al arrepentimiento. Porque Rahab cambió. Ya no siguió en lo mismo, porque ahora creía en el Dios vivo y verdadero. Ahora se daba cuenta que lo que antes hacía no le agradaba a Dios, por lo que ahora Dios le da un giro completo a su vida, le da un borrón y cuenta nueva, y ella decide cambiar también. Ahora es parte del pueblo de Israel y comienza a buscar a Dios como el pueblo, se lo mandó a su pueblo. De tal manera que vemos ese cambio. Y con el tiempo podemos ver cómo Dios la usa de una manera maravillosa. Hermanos, ¿trascendió la fe de Rahab? Sí, al grado también que podemos ver que fue exaltada, ¿verdad? Y es exaltada en la Biblia por su fe. Como Rahab, cumplamos el propósito de Dios a pesar de nuestro pasado con fe. Con fe. Dios muchas veces utiliza a personas con una fe sencilla para lograr sus grandes propósitos, no importando qué clase de pasado haya tenido, ni aun cuán insignificante parezca esta persona, pues Dios lo que busca es glorificarse a través de ella. Rahab no permitió que su pasado le impidiera hacer su parte y cumplir el propósito de Dios para su vida. Hermanos, no lo permitamos tampoco nosotros. Tomemos la decisión de poner nuestra fe en nuestro Señor. Busquemos arrepentirnos. Busquemos el cambio en nuestra vida. Y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, con Dios hay borrón y cuenta nueva. Dios es un Dios restaurador de vida. Es un Dios restaurador de hogares. Es un Dios restaurador de matrimonios. Es un Dios restaurador de iglesias. Dios es un Dios restaurador de naciones. Que lo único que está esperando es fe, arrepentimiento y obediencia de nuestra parte para hacer esa maravillosa obra que Él ha planeado y que quiere llevar en la vida de cada uno de nosotros. Y si usted aún no ha sido salvo por Cristo, si aún no tiene la seguridad de que al morir va a ir a la presencia de Dios, si aún no ha experimentado el toque transformador de nuestro Señor, ¿qué está esperando? Quiero invitarle a que usted decida y tome la decisión de venir a Cristo con fe,
dígale que está arrepentido, pídale perdón por sus pecados, decida hoy abrirle la puerta de su corazón, invitándole a entrar, porque Él está llamando a la puerta de su corazón. Ahí en Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, por sus pecados, para que a través de su resurrección nosotros también podamos tener vida en su nombre, al poner nuestra fe en Él, al arrepentirnos de nuestros pecados. Es por eso que nos lo invita a hacer. Dice ahí en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí en Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Le gustaría recibir a Cristo como su Salvador? ¿Le gustaría poner su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador y experimentar de Él, ¿verdad?, el regalo de la vida eterna y esa transformación como fue Rahab? ¿Le gustaría? Si es así, yo le invito a que repita conmigo la oración que vamos a hacer en un momento más y hágalo con fe, dígaselo con fe al Señor, porque Él es el único que le puede salvar. Si usted quiere hacerlo, repita esta oración. Señor Jesucristo, estoy arrepentido. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, perdóname. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Y estoy muy agradecido contigo, porque en ti tengo perdón y vida eterna. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres, me salves y mores en mi corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esta oración, en verdad que le damos la honra y la gloria a nuestro Señor y nos llenamos de gozo por eso. Le invitamos a que usted siga acrecentando su fe a través de las enseñanzas de la palabra de Dios que puede encontrar en nuestra página, tanto en Facebook como en YouTube. Que usted pueda continuar, ¿verdad?, con esa, alimentándose, llenándose de la palabra de Dios a través de las cápsulas que se suben, a través de las enseñanzas, de las predicaciones. Que usted pueda continuar creciendo. Nos gustaría algún día conocerle. Si es así, si ha tomado esta decisión, háganoslo saber. Nos gustaría orar por usted y algún día, que esperamos que no sea muy lejos, ¿verdad?, sino que sea pronto, poderle conocer y poder estrechar su mano. Hermanos, como Rahab, cumplamos el propósito de Dios a pesar de nuestro pasado. Estemos orando unos por otros, hermanos, no bajemos la guardia, sigamos adelante, perseveremos, hermanos, en el Señor y en su obra, hermanos, hagamos nuestra parte. ¿Qué estamos haciendo? Y si no estamos haciendo nada, hagamos algo. Y si podemos hacer más, hermanos, hagámoslo. Dios quiere que lo hagamos. En lo personal, hermanos, queremos pedirle oración, si el Señor lo permite. El jueves, ¿verdad?, primeramente Dios, estarán operando a mi mamá, le estarán haciendo un cateterismo. Y por favor les pedimos de sus oraciones para que Dios use a los médicos, que tengan todo bajo control, que les dé sabiduría, que pueda fortalecer a mi mamá también, ¿verdad?, que ella pueda seguir descansando en el Señor, al igual que por nosotros, y que nuestro Señor siga supliendo lo necesario para que esto pueda llevarse a cabo. Hermanos, por favor, les encargamos sus oraciones. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. La misma fe, el mismo amor, el mismo Espíritu nos une hoy en ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón.
ayer, Señor, sin comunión, perdidos cada cual sin salvación, sin tu perdón. Mira siendo diferentes, nos unes en adoración. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, el mismo Dios y gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorar de corazón. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación.